levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Hermanos, hoy es un día muy importante y aunque el mensaje sea para todos ustedes, porque todos aprendemos cuando se predica la palabra, pero yo voy a poner mi atención. El mensaje va a ser dirigido a los hermanos que se bautizaron. Ustedes en esta noche constituyen lo más importante para el Señor y para nosotros como iglesia, como congregación. Lo que yo voy a hablar, ustedes me han escuchado hablar de eso muchas veces o en algunas ocasiones. No será la última vez que voy a hablar de esto, porque esta noche voy a hablar un poco de la parábola del sembrador, porque el Espíritu me dice que esto no lo hago porque no tengo mensaje. Hay mucho que decir, pero Jesús dijo que el que entiende esa parábola puede entender todo lo que es el reino de Dios. Y es una parábola que usted dice, no, yo me la sé, yo he leído muchas veces. Y yo le digo, cuídese, es muy peligroso. Usted se ha puesto a pensar la enseñanza de esa parábola. Esa parábola es muy reveladora. Esa parábola, aunque es del presente, es una parábola que tiene mucho que ver cómo usted va a terminar al final. Dependiendo cómo usted viva hoy, se va a determinar lo que va a pasar con usted al final. Hemos hablado mucho de nacer de nuevo. Y nosotros damos como un hecho que una persona que se bautiza y persevera por un tiempo ya nació de nuevo. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Lo que determina y va a determinar que usted nació de nuevo, aunque pueda haber señales en el presente, es qué va a pasar al final. Cómo usted llegue allá al final. Si usted persevera y da fruto, fue porque usted nació de nuevo. Si usted se queda en el camino, entonces no nació de nuevo, porque los nacidos de nuevo perseveran hasta el fin. Puede ser que se vayan por un tiempo, pero vuelven, como algunos aquí que han regresado. Pero es muy importante, y creo que yo mismo me veo siempre en esa parábola, porque es muy revelador, muy revelador. Hay un peligro siempre con la palabra de Dios, y es creer que yo me la sé. Un peligro tremendo. Ese fue el pecado de Israel, que tuvo en poco la palabra de Dios. Se acostumbró tanto a escuchar a Dios hablando a través de los profetas, que ya la palabra de Dios no tenía ningún efecto en sus vidas. Y es muy peligroso, muy peligroso. Yo tengo, pues ya dije, 57 años estudiando la palabra. Yo no sé cuántas veces yo he leído la Biblia, porque yo la termino, vuelvo a comienzo, la termino, vuelvo a la comienzo, y así es que leo la palabra. La termino y vuelvo a la comienzo y leo la ley, los profetas, los salmos, Nuevo Testamento, y leo de cada parte. A veces me detengo aquí, otras veces aquí, pero sigo avanzando para relacionarme. Lo hago así, fue una instrucción del Espíritu para relacionarme con
toda la escritura, porque a veces uno comienza en el Génesis, en lo que uno llega al Nuevo Testamento, uno no se relaciona con el Nuevo Testamento, pero leyendo así, leo de cada parte. A veces el Espíritu me detiene en los profetas, ahí me quedo varios días, o en el Nuevo Testamento, en fin. Lo que quiero decir es, he leído mucho la Biblia, y yo me maravillo que paso de nuevo por un lugar y veo algo nuevo. Digo, wow, como yo no vi esto. La palabra es nueva. Es como la misericordia se renueva cada día. Así es la palabra del Señor. Amén. Yo le confieso, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo el libro del Génesis, desde que comienzo digo, cuando llegue a la historia de José, esta vez no voy a llorar. Me lo propongo. Cuando llego ahí, comienzo a llorar. No puedo leer la historia. Mire que la he leído 57 años y siempre me quebranta la historia de José. Esa es la palabra, siempre te toca. Y no es emocional. Es que veo mucho en el trato de Dios con José, y cómo usó Dios su soberanía para convertir aquella desgracia en algo tan hermoso. Ese es nuestro Dios. ¿Han leído el Salmo 119? Pues mire, yo leo los salmos todos los días casi, porque los salmos sí los uso para meditación y así como el profeta Eliseo para profetizar necesitaba música, yo necesito los salmos. Cuando yo entro en los salmos comienzo a fluir inmediatamente, o sea, ¿entiendes? Porque no sé por qué, por una instrucción de Dios. Y estoy ahora en el Salmo 119. Wow, yo digo, Señor, ese salmo fue Jesús que lo escribió, porque yo no creo que nadie se enamorara tanto de la escritura, o eso es una poesía sin sentido, porque ese hombre, cuánto habla de la palabra. Era su deleite, era su todo. Wow, yo digo, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ese enamoramiento de la palabra. Y le estoy hablando a todos, pero especialmente a ustedes. Enamórense de la palabra de Dios. Amén. Ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y es la que santifica, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado en toda obra. Amén. Muy bien. Vamos a la palabra. Yo voy a leer la parábola del sembrador. La voy a estudiar en Mateo y en Lucas simultáneamente, porque en la narración hay detalles que son de suma importancia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer a Mateo capítulo 13. Voy a decirles ahora los versículos. Muy bien. Vamos a leer desde el versículo 3, Mateo 13:3 hasta el 8. Primeramente, y después pasamos a Lucas. Ya el siervo oró por mí, así que estoy bajo bendición. Saludo a todos los hermanos, todos ustedes allá son bendecidos a través de nuestra palabra, nuestro deseo, pero también a través de la palabra que va a ser predicada a continuación. Amén. Dice aquí, pongámoslo del 3 al 8, dice así: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Sigan. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esa es la parábola en el libro de Mateo. Ahora vamos al capítulo 8 de Lucas. Lucas 8. Vamos a leer a Lucas capítulo 8. Comencemos a leer en el 5. De 5 al 8. Dice: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Y otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, oiga bien, a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, a gran voz. Y en uno de los textos Jesús, cuando interpreta, dice que si alguno no entiende esta parábola, no va a poder entender las otras, porque esta palabra revela mucho acerca del reino, el reino de Dios. Entonces, yo quiero estudiar con ustedes cada una de las partes. Primeramente, es bueno que interpretemos lo que Jesús dijo. Por ejemplo, ya que estamos ahí en Lucas, vamos a leer el 11 primero. Dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Diga conmigo: la semilla es la palabra de Dios. El 12, mire lo que dice. En la interpretación de la primera parte, dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Entonces, la semilla es la palabra. Y ahí dice que el corazón, si el diablo quita del corazón la palabra, es porque el corazón es el terreno. El corazón es el terreno. Diga: el corazón es el terreno. La semilla es la palabra. El sembrador es el Espíritu Santo. Somos los predicadores, los que llevamos la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a comenzar, primeramente, vamos a comenzar la interpretación en ambos evangelios para que miremos algo. Primeramente, miremos en Mateo 13, 18 y 19, donde habla de la semilla cuando cayó junto al camino. Leamos la interpretación de Jesús en Mateo 13, 18 y 19. Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Noten ustedes otra vez: en su corazón. Ahí es que se siembra la palabra. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es muy importante acá. Este mensaje es para todos, pero especialmente es para ustedes, amados, que se bautizaron hoy. Niños, jóvenes, adultos. Es muy importante que presten atención. Después de creer en Cristo, nacer de nuevo, lo más importante y lo que manifiesta que tú eres un genuino cristiano y que tú eres de aquellos que la palabra cayó en buen terreno, es si tú perseveras en el Señor. Yo soy pastor por muchos años. Si todas las personas que se han bautizado en esta iglesia estuvieran aquí, tuviéramos 7, 8, 10 servicios cada domingo. Pero no es así.
se bautizan, muchos. Claro, hay personas que se mudan a otros estados, después de un tiempo se pueden ir a otras iglesias, normal. Pero yo estoy hablando de personas que se van al mundo o dejan de seguir al Señor. Son muchos, amados. En realidad, son muy pocos los que perseveran. Mi tema es la perseverancia, porque en realidad esta parábola es muy importante. Miren ustedes, y esto es una conclusión que yo llego, ¿me entiendes? Usted no tiene que ser exactamente igual. Pero si usted interpreta la parábola de acuerdo al número de personas que reciben la palabra y que se siembra en ellos la semilla, o sea, la palabra, se van a dar cuenta de algo. Si eran 4 terrenos y solamente dio fruto en uno, significa que solamente un 25% de los que se bautizan perseveran. Ahora usted tiene que decir hoy: yo seré de ese 25%. Y esa es la razón por la cual estoy predicando este mensaje. Pues yo dije: Señor, puedo decir muchas cosas hoy, pero Dios dice: háblale siempre. Y si ustedes ven en otro bautismo hablar de eso, no digan: ay, pastor, otra vez con lo mismo. No, ellos tienen que entender, y ustedes también, la importancia que tiene. Ahí, si ustedes se dan cuenta, y cuando alguno oye la parábola del reino y no la entiende, puede ser que la reciba, como dice, con gozo, con alegría, pero no la entiende. Ahora, aquí no está hablando de un entender intelectual. Usted puede ser muy entendido en asuntos bíblicos, haber pasado por un seminario, un instituto, o ser una persona dedicada, asidua, lectora de la palabra de Dios, y usted puede tener un tremendo conocimiento y entendimiento intelectual. Pero aquí no está hablando de ese entendimiento. No lo excluye, pero no se limita al entendimiento intelectual. O sea, que tiene que ver con lo que usted entiende con su mente. La Biblia dice que con los ojos se ve, con los oídos se oye, con el corazón se entiende. El corazón es muy interesante. La Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. O sea, la fe entra por aquí, por los oídos. Pero usted oye por acá, por los sentidos naturales. Usted percibe la voz de alguien que le predica, pero aún la fe es en el corazón. La Biblia dice que usted dice que con el corazón es que usted cree. Con la boca usted confiesa lo que cree el corazón. Es decir, con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. La palabra entra por los oídos, pero llega al corazón. Porque ese es el proceso de la semilla de la palabra. Tiene que llegar al corazón. Si se queda en los oídos solamente, no llega al corazón, no se entiende la palabra. Tiene que llegar, porque la Biblia dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Las 3 cosas importantes: la fe, el conocimiento de Dios y el entendimiento de Dios. Las 3 cosas es en el corazón. Ya dije de la fe. Dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Cuando el Señor en Jeremías habla de que iba a dar a Israel, y habla de nuevo nacimiento, un corazón nuevo y un espíritu nuevo, dice, y pondré en ellos un corazón nuevo, y todos me conocerán. Y nadie va a decir conoce al Señor, pues todos me conocerán. Y yo pondré mi temor en su corazón. Quiere decir que el conocimiento también en el corazón. La fe es en el corazón.
Y el entendimiento, que mucho más profundo, es en el corazón. Quiere decir que usted se puede sentar ahí, aquí en cualquier iglesia, y recibir constantemente la voz de la palabra hablando a usted, y leerla con los ojos también. Pero si esa palabra no llega al corazón, entonces no se sembró bien sembrada, no se entiende. Usted puede decir, bueno, todo lo que me dieron en la clase yo lo entendí, y va a seguir entendiendo muchas cosas que usted estudie, pero esto es mucho más profundo. ¿Qué fue lo que afectó a esta semilla? Cuando alguno oye la parábola del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En la idea original de Jesús, ustedes saben que los sembradores hacían los surcos con los arados, y entonces después tomaban, han visto, un puño de semilla y le echaban así. Ahora hay métodos más modernos y dejan caer el asunto. Cuando ellos estaban echando las semillas en los surcos, las aves estaban como pasan así, arriba, ¿no? Porque ¿qué andan buscando las aves? Las semillas. Espiritualmente las aves son los demonios, dice el diablo, son los demonios. Por eso Abraham, cuando hacía el sacrificio, espantaba a las aves. ¿Por qué? Espantaba a las aves para que no se comieran el sacrificio, porque los demonios van a tratar de comerse tu adoración, de quitarte el ánimo para que tú no estudies la palabra, que tú no la leas, que tú te canses, que tú te aburras leyéndola. No, te va a quitar el deseo de venir a los cultos. Él va a tratar de que la semilla no llegue a lo profundo de tu corazón para que se entienda. Así que en el proceso de oírla o de leerla, el diablo va a tratar de arrebatar eso. Como la idea original. Las aves están mirando dónde se siembra la semilla. ¿Ustedes creen que ya el diablo no lo setió a ustedes? Lo tiene miradito ya. Y él los conoce desde el vientre de la madre, porque lo está observando. No porque él es un omnisciente, sino porque este vive estudiando y sabe tus debilidades. Él no puede penetrar en tu mente, pero puede mirar todo lo que tú haces y tus luchas. Y él es el tentador. Si él es el tentador, él sabe dónde se está tentando. Pero es muy importante. Ahí hay una palabra que arrebata. El diablo arrebata lo que Dios sembró en ti. Ahora, vamos a leer este versículo. Estamos leyendo ahora en Mateo. Vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas 8, 11 y 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ya lo hemos dicho. Dice, y los de junto al camino son los que oyen. Oigan bien, oyen. Ahí está el oído. Y luego viene el diablo y quita, ahí dice arrebata, de su corazón, ahí adentro. ¿Qué cosa? La palabra. Oigan, para que no crean y se salven. Quiere decir que si quiere evitar que no crean, es porque no han creído. El diablo se adelanta antes que llegue la fe. Oigan, ¿desde cuándo está trabajando? Desde antes de creer, y el diablo está tratando de quitar lo que Dios quiere sembrar en tu corazón. Él no quiere que creamos y que venga el resultado de la fe, que es la salvación. Él quiere evitar eso. Y ustedes, como Abraham, van a estar espantando a los demonios para que no les arrebaten lo que Dios ha sembrado en ustedes. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. Ahora, yo entiendo espiritualmente que estar junto al camino, ya yo les dije lo que significaba en el aspecto de la siembra, pero espiritualmente hablando en este tiempo, para mí junto al camino significa una persona que está muy accesible.
muy expuesta. Junto al camino es muy expuesto. Si usted está junto al camino, está usted muy expuesto. En otras palabras, usted debe tomar una decisión esta noche. Y la decisión que usted va a tomar esta noche va a ser la siguiente: voy a estar lo más distante del mundo y lo más cerca de Dios. Amén. Porque el diablo anda en el camino, en tu camino, tratando de entorpecerte, de quitarte lo que Dios ha sembrado, evitar aún que tú creas, que la palabra llegue al corazón y nazca la fe para salvación. Él va a tratar de evitarlo. Entonces, lo que tienes que hacer es cuidar la semilla. Primeramente, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él manda la vida. Y como la palabra va al corazón, guarda tu corazón. Primeramente, guarda tu corazón. Después, guarda la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Amén. Gloria a Dios. Guardar el corazón, guardar también, guardar la palabra, guardar el corazón, guardar la palabra. Y guardar también mi vida por el camino que yo voy. Si usted no corre del mundo, usted va a tener serios problemas. Usted no puede estar tan accesible. Yo le puedo interpretar eso de muchas maneras. La Biblia dice: hombre de Dios, huye de estas cosas. Ustedes saben que las personas que huyen las consideran cobardes. Pero en la única ocasión que el que corre no es cobarde es cuando él corre al pecado, al diablo y a la carne. Amén. Como José, que corrió a aquella mujer que lo estaba tentando. Corre, sal del camino, quítate, no te expongas tanto. La televisión, lo que tú ves en el internet, todo esto tú estás en el camino. Todo lo que te expone a la tentación, a que el diablo arrebate lo que Dios sembró, tú tienes que cuidar. Oye bien, hermano, tu tesoro es Cristo. Tu tesoro es la palabra. Tu tesoro es la salvación. Echa mano a la vida eterna. Retén lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. ¿Qué es lo que dice ahí la corona? El triunfo que Cristo te dio. Pero aquí está hablando del principio donde la palabra va a caer. Hay que tener cuidado con estar en el camino. Échate a un lado. No. Si estás muy accesible, si el diablo tiene acceso a ti, va a ser fácil. Entonces, eso es lo que significa junto al camino. Ya saben ustedes. Pasemos entonces por el tiempo a lo segundo. Vamos a hablar de los pedregales. Vamos a ver primeramente la interpretación de Mateo 13, 20 y 21. A ver, Mateo 13, 20 y 21. Dice Mateo 13, 20, 21. ¿Lo tienen ahí? Denle a los dedos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Váyanse ahí. Oye la palabra. El primero no la entendió y estaba en el camino, expuesto a la tentación, y que el diablo, como pasaba con el sembrador que tiraba la semilla y seguía, y venía las aves por detrás a comerse lo que se sembró. Así es el diablo. Aquí cambian las cosas, porque este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. El gozo es muy importante. La Biblia dice que el reino de Dios es justicia y paz y gozo en el espíritu. La vida cristiana es gozo. Pero es bueno que sepan ustedes que el gozo no es suficiente. Que yo dije,
El gozo no es suficiente. Es importante el gozo. De hecho, es un fruto del Espíritu. Es un fruto del reino de Dios, el gozo. Pero no es suficiente. Estos recibieron la palabra con gozo, con alegría. Y quizá ustedes también han recibido la palabra con gozo, con fiesta, están contentos. Cuando uno se bautiza, uno está en el primer amor con mucha alegría, mucho regocijo. Pero no es suficiente eso. Miren lo que sigue diciendo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esto es muy importante, amados. En la tierra de Palestina es muy pedregosa. Así es el suelo de Palestina. De hecho, para los judíos sembrar tienen que hacer surcos y bregar, porque la tierra no es cosa fácil. Entonces, Jesús dijo que no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque es pedregoso. Y la semilla, cuando cae donde hay piedras, pues no hay profundidad, como dice la palabra. Como no hay profundidad, la semilla tiene que penetrar para poder germinar y crecer. La semilla tiene poder germinador. Por ejemplo, ustedes han visto en otros países, en los alambrados, que ustedes ven esas matitas que crecen. Han visto en los techos de las casas. Porque si hay polvo, un poquito de tierra, y las cápsulas de esporas que andan por el viento, por ahí, el viento se la lleva y pueden caer donde hay un poquito de tierra y ahí brota. Es increíble el poder que tiene la semilla. No hay debilidad en la semilla. La debilidad está en el corazón del hombre, donde se siembra la semilla. Ahí es que está el problema. No es en la semilla. Si ustedes se van a dar cuenta, la semilla creció en los 4 terrenos. No hay debilidad en la palabra de Dios. Crece la palabra de Dios. Y entonces, esto es muy importante porque ellos la recibieron con alegría. Significa que la palabra brotó, germinó, pero no tenía profundidad. Y como no tenía profundidad, no echó raíces. Fue algo superficial. Pero escuchen, ahí la deficiencia no está en la semilla, sino en el terreno, que es duro. Es duro, es pedregoso. ¿Han visto en la Biblia que habla de la dureza de corazón? Habla de tener un corazón de piedra. Pues la semilla necesita ciertas condiciones para echar raíces. Ustedes saben lo que significan las raíces con relación al fruto. Es muy difícil que haya frutos si no hay raíces, si no penetra la palabra. El árbol se alimenta por las raíces. ¿No es cierto? Entonces, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Por qué es de corta duración? Es por la condición del terreno. Por eso es de corta duración. Y Jesús ahí dice, venida la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Porque no tiene profundidad. Tiene gozo. Mucho gozo. Y esto es muy importante en la vida espiritual. Nosotros los predicadores somos sembradores. Y depende cómo sembremos, será el resultado. En algunos lugares se siembra mucho el gozo. Y todo es gozo. Y todo motivacional, inspiracional. Cultos que duran 1 hora. Ven esas iglesias que son estadios llenos. El culto dura 1 hora, no más de 1 hora. 1 hora y cuarto. Le dan 1 o 2 himnos, se recogen la ofrenda
y el predicador viene con un mensaje de media hora y la gente, yo estoy contento, me gusta esa iglesia. Yo recuerdo a alguien que me dijo a mí me gusta, me estaba refiriendo a nosotros que los cultos son supuestamente largos. Dice, a mí me gusta mi iglesia porque me respetan mi tiempo. Y yo le contesté, me gusta la mía porque respetamos el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los sembradores hemos dañado a la congregación. Yo recuerdo donde yo estaba que decían que se ha probado científicamente que cuando una persona escucha algo, después de una hora ya no capta nada. Digo yo, sí, si está escuchando un discurso carnal, se cansa. Pero la historia de los avivamientos revela. Mire, aquí cuando comenzamos, hubo un culto que duró 12 horas. Un jubileo. Comenzó a las 6, a las 9 de la mañana y terminó a las 9 de la noche. Y nadie se salía. Teníamos 2 cultos los domingos. Uno a las 10 de la mañana y otro a las 6 de la tarde. Cuando llegaban los de las 6 de la tarde, los de las 10 de la mañana no habíamos salido. Y todo el mundo tiró en el piso llorando, moqueando en la presencia de Dios. Nadie se cansaba. Donde hay espíritu, donde hay corazón y hay espíritu, hay hambre y sed de Dios. Y la gente no se cansa de Dios. Amén. Amén. Así que no se dejen engañar por eso. Los hermanos católicos dicen que la falta de devoción quita ganas de rezar. Una gran verdad. Una gran verdad. No se dejen engañar. Cuando Dios lo cansa a usted, este es un síntoma que algo está mal, que usted es de poca duración. Jesús le tuvo que decir a Pedro y a los 3, ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora, por lo menos una hora. O sea, ¿cómo usted va a echar raíz y va a ser de larga duración si usted le cansa la palabra, la semilla le cansa, usted no la retiene? Acuérdense que el corazón es el terreno, y si está pedregoso, está lleno de afanes, de problemas, y no tiene apetito, y no se le abre a la palabra, abra bien esos surcos del corazón para que la palabra penetre, échele el agua de vida y haga que llueva en su vida para que la palabra penetre y haya raíces y por consiguiente haya fruto. Denle el aplauso al Señor. Amén. ¿Cómo usted sabe que usted es de poca duración? Cuando llega la aflicción por causa de la palabra. Mucho gozo, aleluya. Tengo gozo en mi corazón. Una pruebita. Ay, hermanos, esto no es para mí. Aflicción. Ustedes van a tener aflicciones. O sea, cuando usted tenga aflicción, corra donde Dios. Pero no corra de Dios. Corra hacia Dios. No le corra a Dios. Corra hacia Dios. Venida la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Apenas comienzan las pruebas, las adversidades, las contrariedades, a correr. Y se le ve el gozo. Cuando hay pruebas, persecución, oposición, adversidad, entonces se pierde el gozo. Pero cuando usted está en el espíritu y usted nació de nuevo y tiene un corazón nuevo y un espíritu nuevo, la palabra de Dios para usted es vida. Y es lo que vivifica su vida. Y usted va a anhelar la palabra más que el oro, más que el placer, más que cualquier otra cosa. Entonces, miren la razón por la cual no hay raíz, ¿verdad? Usted puede decir, sí, porque en el corazón no hay profundidad, hay poca duración. Y se prueba que la palabra no penetró y que no dio fruto por esto. Porque venida la persecución o la adversidad por causa de la palabra, entonces tropieza. Noten ustedes, el diablo arrebata.
El que ha nacido en piedra tropieza, aunque recibe la palabra con gozo. Lo que determina la vida cristiana no es el gozo, es la perseverancia. Todo lo que es de Dios tiene perseverancia. Y es muy importante la perseverancia. Es resistir el mal. Si usted no tiene fuerza espiritual, usted no va a pelear contra el diablo, ni contra el mal, ni contra la carne, ni contra la adversidad. Usted tiene que estar lleno de la palabra, lleno de Dios, fuerte en la fe, para poder resistir toda prueba y toda adversidad. Pero para eso usted tiene que tener raíz y que haya penetrado profundamente la palabra del Señor. Ese es, estamos leyendo en Mateo, ¿no? ¿Este es el 20 o el 21? El 21. Leamos entonces en Lucas 8:13. Lucas 8:13. Lo tienen ahí, lo proyectan rapidito. Lucas 8:13. Vamos a ver lo que dice Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, fíjense que oyeron, reciben la palabra con gozo. Oyen y reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Escuchen, creen por un tiempo. Diga conmigo, creen por un tiempo. O sea, no perseveran. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Entonces ellos oyen la palabra y creen hasta que llega la prueba. Hasta ahí llegó todo. Ahí se acaba todo. Cuando llega la oposición, ahí se acaba todo. Porque no hay profundidad. Diga, donde no hay profundidad, no hay duración. O sea, duración dice que no hay perseverancia. Creen por un tiempo. Y eso es, por eso es que Dios le está predicando este sermón a ustedes hoy. Porque Dios no le dio fe por un tiempo, sino por todo el tiempo hasta que Cristo venga. Amén. Pero esto no se decide por un buen deseo. Ellos tenían gozo. Es muy importante eso. Miren, amados, yo no tengo el tiempo, porque el tiempo es corto. Pero yo puedo detenerme a hablar muchas cosas de el resultado de lo que está sucediendo en las iglesias del Señor y lo que ha sucedido en 20 siglos. Y por qué hay tanta debilidad espiritual. Y por qué tantos edificios o templos están cerrados. En Europa lo están comprando los musulmanes, los templos cristianos. En algunos lugares lo compran y lo usan para otros fines. Iglesias que estaban llenas antes, ya no están llenas. Por lo mismo, depende cómo usted siembra. Y por eso es muy importante la revelación que Dios nos ha dado de la vida del reino, donde Dios es el todo, donde la palabra es el todo, y donde hablamos del compromiso con Dios y de ser cristianos genuinos, hijos de Dios, auténticos. Que nuestro fin sea agradar a Dios, que nuestra visión sea complacer a Dios. Eso no es lo que se enseña. La palabra cruz ha desaparecido de la iglesia. Ya no se habla de cruz, se habla de las promesas de Dios, de las cosas lindas de Dios. Los predicadores antes hablaban del cielo, pero también hablaban que había un infierno. Y muchos venían por temor al infierno, pero venían. Ahora ni por el cielo, ni por el placer del cielo, ni por el temor del infierno vienen. ¿Saben por qué? Porque no hay poder en la predicación. No hay unción en la predicación. ¿Y saben por qué? Por el tipo de mensaje que se predica. Y tenemos que orar a Dios, los que sembramos la palabra, para que Dios primeramente dé corazón a la gente. Porque sin corazón la semilla no va a ser sembrada. Tiene que haber corazón para que Dios haga nacer de nuevo a la gente, para que cuando le prediquemos la palabra la reciban con toda solicitud y digan, como dijeron en el libro de los Hechos,
amados hermanos, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis la vida eterna. Amén. La gente se compungía de corazón. Los dos caminos en Maús dijeron, no ardía el corazón cuando nos hablaba. Tenemos que orar para que Dios nos dé ese poder y esa unción, para que cuando la palabra sea sembrada en el corazón, la gente tiemble y tome en serio la palabra de Dios. Hoy la gente no toma en serio la palabra de Dios. ¿Y saben por qué? En general estoy hablando, porque los cristianos no la tomamos en serio. Amén. Si los cristianos tomáramos la palabra de Dios en serio, el mundo creyera lo que nosotros creemos. Ustedes me han escuchado a veces hablar de un predicador que le llamaban el predicador del aire libre, porque predicaba siempre afuera, en el siglo XIX, Whitefield. Y algo muy interesante de Whitefield, un hombre poderoso en la palabra. Una vez estaba en un lugar predicando, como es costumbre en las iglesias, de leer el texto antes de la predicación, el texto donde va a ser basada la predicación. Y él estaba al aire libre en una campaña evangelística, y el texto era Hebreos 9, 27 y 28. Está establecido a los hombres morir una vez y después juicio. Así Cristo murió una sola vez por el pecado de muchos, y la segunda vez vendrá sin relación con el pecado. El hermano que leyó el texto, cuando lo terminó de leer, un grito para allá, ¡ah! Y alguien cayó como muerto. Y se asustó el hermano que leía el texto. Y mira a Whitefield, y él hace señas que lo lea otra vez. Y lo leyó otra vez. ¡Wow! Otro allá pegó el grito y cayó. Lo leyó 14 veces y cayeron 14. Así era el poder de aquel hombre. Pues ese hombre un día estaba predicando en un lugar de Inglaterra, y el ateo más famoso de ese tiempo, que era inglés, iba camino a escuchar a Whitefield a la campaña evangelística. Y alguien lo ve en el camino y lo saluda y dice, ¿dónde vas? Dice, voy a escuchar a Whitefield. A Whitefield. Pero tú eres un ateo. Tú no crees lo que él dice. Dice, es cierto, yo no creo nada de lo que él dice, pero él lo cree. ¿Usted entendió? ¿Usted entendió? Aunque la gente no crea, le gusta escuchar a gente que lo crea. El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero la gente si nosotros no lo creemos, puede usted va a comunicar un mensaje y va a tocar un corazón. Alguien dijo que predicar es sacar algo que Dios puso en tu corazón y meterlo en el corazón de los demás. Esa es la predicación. Amén. Entonces, Dios, hay que orar, intercesores, oren. Señor, haz nacer de nuevo, Señor, dale a la gente corazón nuevo, porque cuando hay un corazón nuevo, la palabra penetra. Pero tiene que haber un corazón, tiene que haber un buen terreno para que la palabra penetre. Pero si está junto al camino, se la come el diablo. Si cae en piedra, es de poca duración, se cree y se vuelve todo gozo y algarabía y nada más. Tiene que haber fruto. Aleluya. Y Dios lo llamó a ustedes para que en ustedes haya mucho fruto. Amén. Pasemos al tercero porque ya no hay tiempo. Vamos a pasar ahora entre los espinos. Mateo 13, 22. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Escuche, la oye. Fíjate que todos oyen, hermano. Todos oyen. Oye, pero tiene que llegar al corazón. Tiene que llegar. Ahí por aquí. La fe viene por el oír, pero tiene que seguir.
Estos oyeron y creyeron por un tiempo, por el efecto de la palabra. Este es el que oye la palabra, pero oigan bien lo que aquí lo que malogra la palabra. Ustedes saben lo que son los espinos, esa maleza que a veces rodean a las buenas plantas, ¿me entiendes? Y le hacen un peso y enredan todo allí y que entre los espinos y esa enredadera no le permite a la planta crecer. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan, oiga la palabra, ahogan. El primero, ¿qué hace el diablo? Arrebata. En el segundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó junto con los espinos? No hay raíz, pero hay una palabra clave que determina por qué no dio fruto. Tropiezo. Cuando viene la persecución, tropiezo. Y aquí la palabra clave es ahogan la palabra. Acuérdense que está hablando de lo que impide la palabra. Allí el diablo la arrebata. En los pedregales, ¿qué fue lo que dijimos ahora? Tropieza. Y se cae la persona. Y aquí ¿qué pasa? Se ahoga la palabra. Los afanes de este mundo, los engaños de las riquezas. Hoy, gracias a Dios, no tenemos ese problema, pero en aquellos tiempos sí, ¿no? ¡Wow! ¡Cuántos afanes, hermano! Si usted quiere ver afán, váyase un poquito ahí donde está el tren, el autobús, para que usted vea el correteo. Yo camino allá, yo vivo allá cerca de la bahía, allí. Yo estoy a tres en avión, a 2 minutos estoy del aeropuerto. Así, si no tuviera el río ahí, yo cruzara ahí. Yo allí camino y está el ferry allí, la gente va a Manhattan y en lo que ferry todo el mundo corrió para llegar con tiempo al ferry. Todo es afán. Llega al trabajo afanando, está en el trabajo con afán. Cuando viene el trabajo, afán. Cuando llega a la casa, afán. Todo es afán. No hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la oración. Y los afanes. Y miren, ahoga la palabra. ¿Y qué pasa? ¿La hace qué? Esa palabra es muy importante, infructuosa. Porque al final de cuentas está hablando del proceso. La primera el diablo la arrebató y ni siquiera llegó a profundizarse. La otra no había condición por las piedras. La otra creció, pero los espinos la ahogaron. En otras palabras, te está diciendo que en los 3 lugares la palabra fue infructuosa. Porque el fin del que siembra es cosechar. Amén. Cuando el Señor siembra, quiere cosechar. El Señor ha sembrado en ustedes. El Señor quiere cosecha en ustedes. Amén. No solamente siembra, el Señor cosecha y quiere cosechar en ustedes. Pero hay muchas cosas que hacen infructuosa la palabra. Hace que la palabra no llegue a la etapa final. Porque al final es el fruto. Y si en el proceso hay problemas en el corazón, que es el terreno, pues claro, no va a llegar a esa etapa de que dé fruto, porque tiene que pasar por todas las etapas para que haya fruto. Pero esto es muy importante. ¿Cuántos afanes hoy, amados? ¿Cuántos afanes? Es muy común. Miren, yo estoy observando por muchos años. Pues yo me bauticé a los 16 años y ya, pues este mes cumplo 57 años en el Señor. ¿Cuánto yo he visto como creyente y como pastor? Y yo me doy cuenta de una cosa. Cuando usted comienza a dejar de alimentar su vida espiritual leyendo la palabra y con la oración, imperceptiblemente usted ni cuenta se da que usted se está deslizando.
Cuando una persona comienza a faltar a la iglesia, es una señal de que algo pasó en su casa. Eso no es automático. El proceso es este: usted deja de orar por los afanes, por la razón que sea. Después usted deja de leer la palabra. Después usted deja el culto de semana. Si es jueves, usted deja de venir el jueves, se queda solamente con el domingo, siempre con una excusa: que me tengo que levantar temprano, que tengo problemas con el sueño. Y después el problema está que buscamos a Dios como testigo. Y el Señor sabe. El Señor me entiende. Y el Señor me dice: tú me estás metiendo a mí en tu engaño. Llegue donde el jefe y no vaya al trabajo y comienza a llegar tarde. Y usted va a decir: mi jefe sabe que lo va a despedir. Al trabajo usted no falta. Usted hace lo que sea y a veces se está enfermo. Toma una pastilla, lo que es una droga, y sale para el trabajo, a veces con fiebre, porque si no, no tengo para pagar el alquiler. Entonces, pero cuando se trata del Señor, el Señor sabe. Y dice que la cadena se rompe por el eslabón más débil. El más débil es la relación con Dios. A Dios hay que honrarlo. Si usted no alimenta su vida espiritual, usted va a ser infructuoso, y tarde o temprano usted no va a llegar al final. Va a creer por un tiempo y no va a perseverar. Usted está aquí hoy escuchando este mensaje y no se sabe qué va a pasar mañana, en 2 años, 3 años. No se olvide esta palabra y llévesela aquí en la cabeza. Usted va a decir: yo no seré un cristiano junto al camino. Yo no seré un cristiano pedregoso. Yo no seré un cristiano espinoso que se ahoga. Yo seré un cristiano que da fruto a 100 por 1. Amén. Amén. Ahogan y se hacen fructuosos. El diablo pone las trampas. Vamos a lo último. Ese es el 13. Ok, vamos a Lucas 8:14 rapidito. Leemos a Lucas 8:14. Dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Eso es lo mismo, pero siempre un lenguaje hermoso, diferente. Dice lo mismo: no hay fruto por lo mismo, porque se dejan ahogar por todas las cosas de la vida. Jesús dijo: el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatarán. ¿Leyeron cómo el diablo arrebata? El diablo quiere arrebatarte la semilla para que no dé fruto. Entonces tú tienes que echar mano a la vida eterna. Tú tienes que arrebatar, como dice Jesús: el reino de los cielos se hace fuerte, solamente los valientes lo arrebatan. Y arrebatar no es el que le va a llevar el dinero a uno. Es un ladrón que le diga: óyeme, por favor, ¿me puedes dar tu cartera? Así hace el ladrón, te pide permiso. ¿Le puede abrir, por favor? ¿Puedo tomar el dinero que está adentro? Así roba No, hermanos. No. Vamos a lo último. Me gusta esto. Aquí queríamos llegar. Mateo 13:23. Mateo 13:23 primero. Mas el que fue sembrado en buena tierra. Párese ahí porque es muy importante. La primera junto al camino, la otra pedregosa, la otra entre espinos. No había ambiente, no había terreno.
La palabra creció, la recibieron con gozo, la creyeron por un tiempo. Y es muy importante. Me han escuchado decir esto, amados, muy importante. Para mí una de las enseñanzas que más revela lo que es nacer de nuevo. Lo que siempre les enseño a ustedes. Tiene que haber corazón para que se entienda la palabra y para que dé fruto y para que haya perseverancia. Tiene que haber un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En otras palabras, no es suficiente que la semilla caiga. Tiene que haber un terreno adecuado, idóneo, apto, para que la palabra pueda hacer su efecto y llegar hasta el final y dar fruto. Entonces, miren, hay personas que cuando predicamos el nuevo hombre se preocupan y dicen: oiga, yo estoy preocupado ahora porque yo no sé si yo nací de nuevo. Eso es duda. Y la duda no es de fe. Los que predicamos, según Pablo, dice: yo presento a todo hombre perfecto en Cristo. En otras palabras, lo que predicamos tenemos que decirle a la gente: si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna. Amén. Esa es nuestra predicación. Ahora, ¿qué va a pasar con la persona? Eso no nos importa a nosotros. Eso es entre Dios y la persona. Si es un nacido de nuevo o no, eso no, ni a ti ni a nadie le importa eso. Pero si hay algo que determina, es dar fruto y la perseverancia. Diga: fruto y perseverancia. Es lo que determina si usted nació o no de nuevo. Usted dice: ay, es que es tan sensible, apenas se le habla la palabra y llora. Bueno, los 3 terrenos, la semilla crecieron por un tiempo. Lo que ustedes ven, iglesias llenas y gente llorando y saltando y brincando, y ustedes quieren que nació de nuevo, y son fieles en los diezmos, las ofrendas, en todas las cosas son fieles por un tiempo. ¿Y saben qué? Es el efecto de la palabra. ¿Ustedes alguna vez le han cortado el rabito a un lagarto? Le han cortado el rabo a un lagarto y ustedes ven que ustedes ven que el rabito salta. ¿Entendió eso? El rabo dura un ratito y después se cae. Eso es lo que pasa. La mayoría de las personas, de los creyentes, hermanos, cayeron en los 3 primeros terrenos y su vida es simplemente el efecto de la palabra de Dios en ellos, nada más. El tiempo dirá si en realidad nacieron de nuevo, porque se va a ver fruto y perseverancia. Entonces, tú no debes preocuparte: yo nací de nuevo. No, preocúpate por dar fruto. Porque lo que vas a determinar es el fruto, aunque no eres tú que lo decides, ya Dios lo decidió por ti. Pero no debes preocuparte si yo nací de nuevo. Tú debes preocuparte: no, mi trabajo es creerle a Dios y seguir y dar fruto. Y hacer que lo que Dios sembró en mí dé fruto para vida eterna. ¿Entendió? O sea, no sea simplemente el efecto de la palabra. Usted debe llegar al fruto de la palabra. Dice aquí: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra. Atención, que ustedes recuerdan que era común que todos escucharon y todos recibieron. Algunos creyeron por un tiempo. Aquí estos oyen la palabra, pero entienden. Acuérdense que no entendían. Entienden la palabra, da fruto. Oigan bien, miren la cosa. Oye, entienden, dan fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. No importa que no sea el 100% tuyo, por lo menos un 30, pero diste fruto. La palabra tiene que llegar allá a dar fruto. Ahora ustedes creen que va a dar fruto
si tú estás al lado del camino exponiéndote a todo que el diablo te entiende y haga lo que sea contigo, o que tú no tengas profundidad, porque Dios, la palabra no ha penetrado profundamente en ti, o te dejaste ahogar por los afanes de este mundo. No, si tú naciste de nuevo, tú vas a llegar al final de la siembra, que es la cosecha. Si hay fruto, hay cosecha. Y esa cosecha fue porque hubo corazón y hubo semilla. Hubo corazón y hubo semilla. Hubo buen terreno y hubo semilla. En todos hubo semilla, pero no hubo terreno. Entonces, si en los 4 terrenos hubo semilla y la semilla germinó, aunque sea por un tiempo, entonces no hay debilidad en la semilla. Entonces lo que determina no es la semilla, sino el terreno. Porque si la semilla crece en un terreno pedregoso, y si crece en un terreno espinoso, significa que hay poder en la semilla. Entonces, no nos preocupemos tanto por la semilla, porque la semilla siempre va a hacer su efecto en nosotros. Preocúpese porque su corazón sea propicio, adecuado, idóneo, para que la semilla llegue hasta el final y dé fruto para vida eterna. Amén. No sé si usted capta. A mí me ministra que no hay debilidad en la palabra. No se preocupe por Dios. Dios ha hecho la obra, la sigue haciendo y la hará. El problema no va a estar en Dios. Siempre usted contará con el respaldo de Dios y la obra de la palabra. Preocúpese por esto. Dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. De él mana la vida. Os doy un corazón nuevo y pon un espíritu recto dentro de vosotros. Wow. Cualquiera piensa que es la semilla la que determina. No, es el corazón. No hay problema. Lo que Dios hace siempre lo hará. Dios está dispuesto. Dios quiere hacerlo. Dios tiene poder para hacerlo. Dios lo hizo en Cristo. Dios lo hace por el Espíritu. La palabra sigue ahí. El problema no es Dios. El problema es el corazón del hombre. Entonces, cuida tu corazón. Miren, terminamos con ese mismo texto, pero en Lucas. Lucas 8:15. Mire cómo lo dice Lucas. Atención. Lucas dice más la que cayó en buena tierra. Diga buena tierra. Acuérdense que la tierra es el corazón. Diga buen corazón. Buen terreno. De terreno nacido de nuevo. Te doy un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Amén. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. ¿Cómo se llama ese terreno? Acuérdense que el terreno es el corazón. ¿Cómo ese corazón? Bueno y recto. Y bueno y recto, ¿qué significa? Un corazón nuevo, un corazón regenerado, un corazón engendrado por el Espíritu y nacido por el Espíritu. Ahí está la mejor explicación del nuevo nacimiento. No es que yo creí, salté y brinqué, hice tal cosa. No. Es el fruto y la perseverancia. Ese resultado lo que determina si tú eres o no eres. Ahora sí, hay gente que dura hasta 50 años y después se va y se pierde. Se desaparece y deja al Señor. No es eso. No es eso, hermanos. Para mí el nuevo nacimiento es tan claro. Yo no sé cómo gente se confunde. Si usted nació de nuevo, usted no se va a perder. El asunto es si usted nació de nuevo. Porque ¿cómo terminó la semilla ahí? ¿Cómo terminó? Mire, el corazón bueno y recto es el que nació de nuevo. ¿Cómo terminó? Dando fruto, con perseverancia. ¿Por qué? Porque nació de nuevo. Una persona nacida de nuevo se puede ir al mundo por un tiempo, pero no por todo el tiempo.
tarde o temprano va a regresar, aunque sea en el momento de morirse, va a regresar, porque lo que es de Dios no se muere, no se pierde, lo que es de Dios. Amén. Amén. Te voy a decir algo para que tú lo entiendas. Hay gente que me dice, pero pastor, ¿y si una persona se va al mundo y allá y se muere allá en el pecado, si nació de nuevo, cómo es que va a ir al cielo? Digo yo, si se perdió en el mundo, no nació de nuevo. Ay, tú estás engañado. Porque el que nació de nuevo da fruto y llega hasta el final con perseverancia, aunque sea así. Pero llega porque nació de nuevo, porque tiene un corazón nuevo. ¿Me entienden ustedes? Te lo voy a poner con una ilustración. El hijo pródigo se fue de la casa y dejó al padre y vivió perdidamente y gastó la herencia con prostitutas y cayó en una posilga con los cerdos. La pregunta mía, usted dice, el hijo pródigo, si se hubiera muerto en la provincia apartada y en la posilga, ¿se hubiera salvado? Y yo te digo, no se hubiera salvado. Porque, escucha bien, Dios nos salva de nuestros pecados, pero no en nuestros pecados. Dios te salva de tus pecados, no en tus pecados. ¿Qué significa eso? Ahora, el hijo pródigo es una buena historia, porque él regresó. ¿Y saben por qué regresó? Porque era un hijo. Por eso regresó. No se quedó en la posilga, no se quedó viviendo con rameras, porque era un hijo. Y dice que los hijos permanecen en la casa para siempre. Los hijos regresan a la casa porque son hijos. En otras palabras, te lo voy a poner así para que lo entiendas. El hijo pródigo, cuando estaba en el mundo, en la posilga, estaba perdido en su condición, pero salvado en su posición. ¿Entendiste? Porque estaba perdido en su condición, estaba en una condición de pecado, estaba perdido en el pecado, pero tenía la posición de hijo. Y como los hijos no se pierden, por eso regresó, volvió en sí, se arrepintió y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuántos jornales he pecado contra el cielo y he pecado? Ahí usted vuelve y dice, ¿qué estoy haciendo? Puede estar oscurecido por muchos años, pero si nació de nuevo, eso que está sembrado ahí, bota, y usted va a terminar bien. No significa que si usted termina mal, se va a salvar. Lo que estoy diciendo es que tarde o temprano va a reaccionar porque usted es nacido de Dios. Amén. Entonces, nunca interprete que estamos predicando que una persona viviendo en pecado está salva. Eso no es lo que predicamos. Predicamos que si nació de nuevo, si está en pecado, va a regresar porque nació de nuevo. Porque la simiente está en él. La simiente está dentro de él. Entonces, usted olvídese de interpretarlo. Usted diga, el resultado es lo que va a decir. Que yo nací de nuevo, vamos a verlo hasta el final. Ahora usted está perseverando, pero ¿y después? ¿O están más confundidos? ¿Están entendiendo ahora? No, lo que determina es eso. La parábola es muy clara. Hay que dar fruto para vida eterna. Pero el tiempo se terminó. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿usted entiende lo que es estar perdido en condición, pero salvado en posición? Oye, en la posición de Cristo, en la posición que naciste de nuevo, en la posición que eres un hijo. Ahí está salvado. Por decreto divino está salvado. Pero tú tienes que regresar. Y ahí el error, no hermano, como quiera yo me salvar, yo nací de nuevo. Mentira, estás equivocado, total. Eso no es lo que yo te he predicado. Nunca te he dicho que tú haciendo todo, tú te vas a salvar. No, te estoy diciendo que si tú naciste de nuevo, tú vas a regresar. ¿No lo creen? ¿Saben por qué ustedes tienen todas esas reacciones? Porque le han enseñado mal. Yo tengo una seguridad. Porque lo creo, porque lo veo en la palabra. Lo entiendo, creo que lo entiendo. Amén. No seremos solamente el efecto de la palabra, seremos el fruto de la palabra. Dale aplauso al Señor.
Amén. Vamos a levantarnos, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Espero que no se te fue la seguridad. Acuérdate que Dios es el que salva. Dios va a trabajar contigo. Y si tú te vas, Él te va a traer. Eso es lo que estoy diciendo. Que Él es fiel. Y comenzó la obra, la va a terminar en ti. Entonces, para querer en vida eterna hay que creer en Dios, no en ti. En Dios. En que Dios te eligió. En que te predestinó. En que te hizo nacer de nuevo. Amén. Y el que comenzó la obra la va a terminar. Ahí está todo. Vamos ahora. No se olviden que Dios nos salva del pecado, no en nuestros pecados. Él te saca del pecado. Ya te sacó en Cristo y te saca por el Espíritu. Esto no significa que tú no vas a ser débil. Esto no significa que tú no vas a caer. La Biblia dice 6 veces cae el justo y vuelve y se levanta. 6 veces cae el justo y vuelve y se levanta. 6 veces cae el justo y vuelve y se levanta. Y yo le digo a los jóvenes que están peleando con debilidades, les digo, llorando a veces, digo, no te preocupes por tus debilidades. Ese no es el problema. Lo importante es que tú no te conformes con eso. Levántate, sigue peleando, porque eso es lo que Dios ve. Eso es lo que significa que hay vida. Cuando yo veo jóvenes que vienen donde mí, me hablan de sus luchas y a veces llorando porque creen que están ofendiendo al Señor, porque están en debilidad. Y yo digo, esa preocupación que tú tienes, esa tristeza porque tú crees que estás ofendiendo a Dios, es una señal de que naciste de nuevo. Porque el que nace de nuevo, aunque caiga, aborrece el pecado. Aunque caiga, dice, esto no es de Dios. Aunque no se engaña diciendo, no, es que yo soy débil, es que yo, no, eso está mal. Señor, perdóname. Y el otro día, Señor, perdóname. El otro día, Señor, perdóname. El otro día, Señor, perdóname. Señor, me arropo con el manto de Cristo. Señor, me limpio con su sangre. Señor, yo no me conformo con esto. Señor, esto no es lo que tú me has dado. Dame la victoria de Cristo, Señor. Y usted va a llegar hasta el fin peleando, pero echando mano a la vida eterna. Me estoy comunicando. Espere. Me estoy comunicando, hermano. Me estoy comunicando. Así que no te preocupes porque tú seas débil. A Dios no le importa que tú seas débil. Dios sabe que tú y yo somos débiles. Lo importante es que tú no te conformes con el pecado. Háblale a Dios, es de tu Padre. Y dile, yo soy débil, Señor, y tú sabes que soy débil. Pero yo no me adapto a eso. Mi vida yo no la voy a pasar haciendo eso. Yo voy a vencer, Señor. Tú me vas a dar la victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Escúchame lo siguiente. Cuando Abraham mata a tu hijo, y cuando le va a matar, ya no tienes que matarlo, ya yo sé que tú lo mataste. Dios acepta, oye bien, Dios acepta tu deseo de vencer como que tú has vencido. Dios acepta tu arrepentimiento como si tú hubieras obedecido. Porque significa que cuando tú sientes tristeza por haber ofendido a Dios y aborrece el pecado y la debilidad, tú estás diciendo, a mí no me gusta esto, yo no quiero esto. Y el Padre dice, entonces tú tienes mi corazón, porque a mí tampoco me gusta eso. Pero si tú te engañas diciendo, no, que Dios es amor, que el Señor, que yo no he hecho nada, que yo soy débil, ese Señor, eso a mí no me gusta. Ya Cristo venció el pecado y tú tienes que aborrecer el pecado. Aunque no puedas vencerlo, aborrécelo. Y dile a Dios, yo no me conformo con esa vida. No la quiero. Pasa la vida entera, no la quiero. Sea honesto con Dios, sea sincero con Dios, porque total Dios todo lo sabe. Amén, todo lo sabe. Yo le he dicho llorando al Señor, llorando por tonterías, porque ya esa debilidad de cuando uno era joven, ya eso pasó. Ahora es el querer agradar a Dios. Ahora es darle el grado en la mayordomía y en todas las cosas, aprovechar el tiempo y usarlo bien. Esas son las demandas ahora espirituales que yo tengo. Y yo le digo al Señor, Señor, yo sé que tú me perdonas, pero eso no es el problema, que tú me perdones. Es que yo no estoy contento con eso. Yo tengo que agradarte en eso también. Así que voy a seguir peleando hasta que tú me des la victoria. Amén. Amén.
Y usted cree que si el Señor lo ve a usted así, usted tiene que llegar hasta el fin. Peleando, no conformándose. Aborrece el pecado, aborrece el mal. De allá me sacó el Señor. Porque usted es carne. Y hasta que Cristo venga, usted va a estar peleando con la carne. El asunto es que usted no os conforméis a este siglo. Denle aplauso al Señor otra vez. Amén. Vamos a cantar esta canción. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Ahora llévanos bien a nuestros hogares y haz que seamos entendidos, Señor, porque esta palabra lo dice todo. Haz que seamos entendidos, Señor. Guárdanos de los 3 primeros terrenos y que seamos el cuarto. Que tengamos un corazón bueno y recto, que recibamos la palabra, que la entendamos y que demos fruto. Que no nos preocupemos tanto por tantas cosas, sino por creer que Cristo nos salvó, por creer que hemos nacido de nuevo y vivir como tales. Y lo demás tú lo haces. Gracias en el nombre de Jesús. Señor les bendiga a todos. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.